Antes de nada, agradeceros la presencia. Es duro, es difícil estar temprano en estas cosas, pero bueno, se agradece el interés. Y de paso agradecer a Novo también su participación, su patrocinio de esta mesa. La verdad es que hablar de diabetes en los congresos de cardiología ya sabéis que forma parte ya de lo obligatorio. La diabetes ha llegado a la cardiología ya para quedarse. Y bueno, pues tenemos hoy la oportunidad de disfrutar de dos ponentes muy expertos en lo que vamos a comentar, desde experiencias en consultas de cardiología, que realmente, bueno, pues se agradece ver cardiólogos como la doctora Gómez Moreno, que tiene experiencia personal en esto y sabe de lo que va a hablar, o el doctor Gómez Doblas, que está entre el top 10 nacional probablemente de prevención secundaria de diabetes, ¿no? Entonces vamos a intentar que las ponencias sean 20 minutos y luego tener un tiempo para preguntas, para ceñirnos al tiempo establecido. Así que empezamos con la doctora Gómez Moreno, que es cardiólogo en el Hospital Virgen del Rocío y que nos va a hablar de la experiencia del liraglutide en consultas de cardiología. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Novo Nordisk que haya contado conmigo y también a vosotros, que sé que es una hora complicada. Bueno, como decía nuestro moderador, cada vez la diabetes está más presente en cardiología y en todas las reuniones que tenemos, porque nosotros vemos muchos pacientes diabéticos, aproximadamente un tercio de los pacientes son diabéticos. Y además la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en estos pacientes. Ya hace años la Sociedad Española de Cardiología inició un programa de mejora de la atención cardiológica del paciente diabético y trataba de ver el sentir de los miembros de la Sociedad Española de Cardiología en este sentido. Entonces hizo un corte de encuestas que pasó a los miembros de la sociedad en 2001 y 2014 y fijaos el cambio de 2001 a 2014 de la familiaridad que los cardiólogos sentíamos con el manejo de los antidiabéticos orales, que prácticamente se duplicó. Ya más del 70% de los encuestados reconocían que iniciaban tratamiento para la diabetes y el 80% pensaba que había aumentado mucho el interés de los cardiólogos en la diabetes en esos años. Esto fue 2001 y 2014, luego a fecha de hoy, 2018, pues estas cifras serían muy superiores. Y del mismo modo, pues los cardiólogos seguíamos pensando que era más importante la seguridad cardiovascular que el control metabólico, y realmente ahora las líneas de tratamiento, incluso también para los endocrinos, van en este sentido, ¿no? Que ya no es tanto glucocéntrico. Todo esto ha hecho pues que entre todos, los cardiólogos, los endocrinos, la concienciación, médicos de atención primaria, hayamos ido mejorando los objetivos de control de los pacientes diabéticos, pero todavía siguen siendo insuficientes y tenemos que trabajar en ese sentido. Centrándome ya en el liraglutide tiene un efecto incretínico. Son sustancias que se producen en el intestino, el GLP-1, y se libera con la ingesta oral de alimentos, y eso hace que aumente la liberación de insulina. El liraglutide tiene una similitud muy alta, comparte un 97% de los aminoácidos con el GLP-1 humano. Y tiene efectos a muchos niveles, es decir, no solo tiene efectos a nivel del páncreas, donde aumenta la secreción de insulina, la sensibilidad de las células beta, la síntesis de insulina, disminuye la secreción de glucagón, también tiene efectos a nivel del sistema cardiovascular, disminuye la presión arterial sistólica, y después hablaré algo del líder por encima, y a nivel cerebral hace que disminuya el peso porque produce una mayor sensación de saciedad y aumenta el gasto energético. El liraglutide tiene un amplio desarrollo clínico que no se centra solo en el estudio líder, ¿no? Que es el que más conocemos, pero bueno, el líder es el que realmente ha dado el espaldarazo definitivo al fármaco, pues porque ha demostrado lo que ahora veremos, ¿no? de reducción de eventos cardiovasculares y de mortalidad. Se publicó en New England Journal of Medicine en 2016 y fue un estudio en que se comparó el liraglutide frente a placebo añadido a todo el tratamiento adicional basal que ya tuvieran los pacientes para su diabetes tipo 2. Eran pacientes diabéticos tipo 2 con hemoglobina glicada por encima o igual del 7% y que la mayor parte de ellos tenían enfermedad cardiovascular o renal. Si eran pacientes de más o igual de 60 años, solo se les exigía que además tuvieran factores de riesgo cardiovascular y no tenían por qué haber tenido ya algún evento. Entonces la mayor parte de los pacientes, más del 80%, eran pacientes de los que nosotros también vemos en nuestras consultas, pacientes que ya habían tenido algún evento y que estaban en prevención secundaria.
El objetivo primario era el objetivo compuesto de MACE, muerte cardiovascular, infarto no fatal e ictus no fatal. Eran pacientes, como decíamos, porque tenían su medicación antidiabética ya de base. Más del 70% tenían metformina, el 50% sulfonilureas y casi la mitad también tenían tratamiento con insulina concomitante. Bueno, y los resultados, pues todos ya lo conocéis. Se redujo el objetivo primario del MACE combinado en un 13%, la mortalidad de causa cardiovascular un 22% y mortalidad por todas las causas un 15%, con diferencias estadísticamente significativas en esos 3 casos. La hospitalización por insuficiencia cardíaca pues no llegó a la significación estadística. Por tanto, lo que hemos dicho, el liraglutide tiene efectos a muchos niveles, no solo reduce la glicada, sino que también reduce peso, presión arterial sistólica, en los lípidos tiene algún efecto, pero no ha demostrado diferencias significativas frente a placebo. Y además un fármaco seguro, que es lo que también nos hace animarnos a los cardiólogos, que no tenemos la familiaridad que tienen en endocrino. El efecto secundario más frecuente es la náusea, pero normalmente con el paso del tiempo se va tolerando. Ese es el motivo también de que normalmente se inicia en dosis más bajas, normalmente se inicia 1 o 2 semanas dosis de 0,6 miligramos, después se pasa a 1,2 miligramos y generalmente se mantienen en esa dosis, aunque en algunos casos se puede subir a 1,8 miligramos. Y también es muy seguro, que esto también yo creo que es importante para nosotros, el que la incidencia de hipoglucemia severa es muy baja. Había diferencias estadísticamente significativas respecto a placebo, o sea que eran menos con liraglutide, y eso también nos hace sentirnos seguros, porque además muchas veces nosotros los pacientes los vemos con revisiones tardías y bueno, no saber qué es lo que está pasando con el paciente mientras, si puede tener algún episodio adverso grave, pues nos preocupa. Para hablar ya de mi experiencia clínica, porque bueno, esto ha sido un poco de introducción, yo empecé a manejar el fármaco antes de la publicación del estudio LÍDER en 2014, y esto fue un poco a iniciativa también hicimos un programa de colaboración con endocrino de mi hospital, de derivación de pacientes, y inicialmente yo los derivaba a endocrino, porque además sabéis que este fármaco precisa visado, y todo eso pues siempre hace tener un poco de reserva en el manejo de una entidad que al fin y al cabo tampoco lo consideras cardiológica pura. Entonces empezamos con ese programa de colaboración y bueno, mi motivación principal fue la de, aparte de controlar mejor a los pacientes diabéticos, el control del peso, ¿no? Está claro, todavía, como digo, no estaban publicados los resultados de beneficios cardiovasculares ni de reducción de mortalidad, pero a mí me resulta, supongo como a todos vosotros, muy frustrante cuando ves los pacientes obesos en tu consulta y realmente no tenemos muchas herramientas, ¿no? Generalmente pues se les aconseja la dieta, pero el problema es que las medidas higiénico-dietéticas son muy eficaces, pero solo si se ponen en práctica, digamos, ¿no? Pero solo por las recomendaciones pues se quedan un poco ahí en saco roto. Les recomiendan normalmente el ejercicio físico, pero generalmente cuando los pacientes acuden a consulta pues siguen estando un poco igual, la verdad. Entonces eso fue lo que me hizo a mí un poco iniciar este tratamiento, pues pensando que además de mejorarles la diabetes, podía controlar el peso, ¿no? Y darles una herramienta que no fuera solamente ciertas recomendaciones que al fin y al cabo todos sabemos y que desgraciadamente en pocos casos se llevan a la práctica. Entonces, analicé esos pacientes que habían iniciado con tratamiento con liraglutide, como digo al principio, eran derivándolos a endocrinos, y posteriormente, conforme ya me fui sintiendo más cómoda con el fármaco, pues yo misma lo estoy iniciando, ¿no? Analicé esos pacientes entre 2014 y principios de 2018, 35 pacientes. Tenían una edad media de 64 años, aproximadamente la mitad eran varones, la mitad mujeres. Fijaos que el índice de masa corporal es de 39, elevadísimo. Sabéis que el visado lo que te exige para financiación en la seguridad social es que sea un paciente diabético tipo 2 no controlado, es decir, con glicada fuera de, normalmente por encima del 7%, y que el índice de masa corporal esté por encima de 30. Son los requisitos para que pueda ser aprobado el fármaco. Pues normalmente yo evidentemente seguía las recomendaciones y pensaba en el fármaco, pues sobre todo en esos pacientes que tenían bastante exceso de peso. Y el peso medio pues era de 109 kilos y glicada media de 8,6, o sea que estaban bastante mal controlados. Estas son las características basales del líder, un poco pues para que veáis que realmente se parecen, ¿no? Eran pacientes también de edad media 64 años, el índice de masa corporal era 32, en mi caso era más alto incluso. La hemoglobina glicada estaba en 8,7, pues también estaba bastante descontrolado. Es decir, que eran pacientes de un perfil similar.
Bueno, como os podéis imaginar, realmente los pacientes a mi consulta pues no vienen por diabetes, ¿no? Vienen por otros motivos y había un poco de todo, ¿no? Desde pacientes cardiopatía isquémica, que es casi lo más frecuente, cerca del 40%, había algunos pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, pacientes valvulares que venían a lo mejor a revisión de una valvulopatía o tenían una prótesis valvular, pero son pacientes diabéticos, ¿no? Y trataba de hacer ese abordaje completo del paciente, y pacientes que venían por arritmia. Normalmente pues sabéis que lo más frecuente es fibrilación auricular. Bueno, pues aunque la muestra es muy pequeña, sorpresivamente pues se obtuvieron incluso diferencias estadísticamente significativas. De 109,9 kilos de peso de inicio bajaron a 104,5 de media, ¿vale? Aquí había pacientes, la verdad es que tuve algún paciente que perdió 30 kilos, literalmente, sin exagerar, 30 kilos, que era un paciente además que se tenía que operar de un recambio valvular aórtico. Y la verdad es que fue espectacular. Realmente esa pérdida de peso tan llamativa no es lo habitual, ¿no? Eso es algún caso, y hay pacientes pues que también es verdad que a lo mejor no pierden apenas peso. También depende del paciente, evidentemente, de lo de las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Si las ponen en marcha o no. Pero bueno, de media fueron 5 kilos. En cuanto a la hemoglobina glicada, pues también hubo diferencias estadísticamente significativas, bajó de 8,6 de inicio a 7,2. Es decir, que ya estaban cerca de alcanzar el objetivo. El perfil lipídico pues también pasó un poco parecido a lo que ha publicado y a lo que pasó en el líder. El colesterol total baja algo, los triglicéridos subieron algo, el LDL, fijaos que estábamos de inicio en 77, ¿no? Que además la mesa que viene luego, que va de lípidos, pues no estábamos demasiado mal, ¿no? Que siempre hablamos de que realmente los pacientes los tenemos mal controlados, y yo sé que he ido notando con el tiempo que realmente los pacientes ahora los tenemos mucho mejor controlados en todos los sentidos, y en cuanto al colesterol mucho más, ¿no? O sea, partíamos de 77, son pacientes que tienen que estar por debajo de 70, pero bueno, estamos acercándonos, ¿no? Y bajó a 64 sin diferencias estadísticamente significativas en el LDL, y el HDL pues bajó un poquito, pero bueno, tampoco tenía diferencias estadísticamente significativas. Entonces, bueno, yo un poco las ventajas que diría que le veo al liraglutide como fármaco antidiabético es, bueno, pues que ha demostrado reducción de mortalidad cardiovascular, que para nosotros, ¿no?, en cardiología los endpoints duros es lo que más valoramos, y por todas las causas, disminución de eventos cardiovasculares, de MACE, mejor control diabético por la glicada, el efecto añadido de pérdida de peso, que no me parece nada despreciable, reduce algo la presión arterial, yo esto no lo he podido analizar, y que realmente pues no tiene una incidencia de hipoglucemia severa, ¿no? Y esto creo que es lo que también nos hace sentirnos seguros con este fármaco. Entonces, bueno, siguiendo esta línea de argumentación, ¿no?, realmente en los pacientes isquémicos creo que tendría que estar en nuestra mente el liraglutide, igual que en muchos otros fármacos que ya están en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, aspirina pues la ponemos porque ha demostrado reducir la mortalidad un 15%, y ECA pues sobre todo cuando hay disfunción ventricular, infarto anterior, beta bloqueantes sobre todo en el postinfarto, estatinas porque ha demostrado reducir un 29% la mortalidad. Por supuesto, aconsejamos dejar de fumar. Bueno, la empaglifosina, que como no era el motivo de la mesa, no la he nombrado, pero sabéis que con el estudio en PARRES también ha demostrado reducción de mortalidad en un 38%, y liraglutide pues también está ahí, ¿no? O sea que también lo tendríamos que tener en mente en esos pacientes diabéticos tipo 2 mal controlados, y en este caso con índice de masa corporal por encima de 30. En cuanto a las limitaciones, bueno, pues el tema del visado, que siempre sabemos que siempre es un escollo, ¿no? Realmente el visado es electrónico, por tiempo no te quita mucho tiempo, porque bueno, es igual que cuando prescribes un anticoagulante de acción directa, ¿no? Realmente solo tienes que poner eso, diabetes tipo 2 mal controlado y índice de masa corporal por encima de 30. Pararte a lo mejor a calcular el índice de masa corporal, que la verdad es que yo lo calculo, bueno, así a simple vista digamos que hay veces que te lo imaginas, pero para tener una cifra y tal, ¿no? Y bueno, para el análisis después de los datos estadísticos, pues sí que lo calculas, pero bueno, es una calculadora que incluso hay, ¿no?, en internet o en el móvil, y es fácil. Uno de los problemas principales que siempre nos encontramos pues el tiempo de consulta, ¿no? Está claro que cuantas más
aspecto queramos abordar, más tiempo necesitamos, ¿no? Y los tiempos son limitados. Entonces es verdad que vas viendo al paciente los síntomas, el electro, la tensión arterial, el LDL, si están anticoagulados vemos los INR. Bueno, pues esto es un paso más, ¿no? O sea, yo es verdad que miro la hemoglobina glicada en todos los pacientes en mi consulta, y no solo en prevención secundaria, sino incluso pacientes en prevención primaria también lo miro, ¿no? Y sea diabético o no, si tiene la determinación hecha de glicada porque tenga alguna analítica previa, también la miro, porque en algún caso incluso he hecho diagnósticos de inicio de un paciente diabético. En cuanto al apoyo de enfermería, bueno, pues es verdad que eso también es muchas veces como el fármaco, ¿no? Que es otro de los problemas que podemos encontrarle, ¿no? El fármaco es de administración subcutánea, ¿no? O sea, que es pinchado, no es un fármaco oral. Esto siempre es un problema, pero realmente yo creo que si tenemos en cuenta que ahora casi todos los pacientes saben lo que es una heparina de bajo peso molecular, raro es el paciente que o no se lo ha puesto, o se lo ha puesto a un familiar o a la abuela porque se fracturó la cadera. Es decir, que la familiaridad con las heparinas de bajo peso es muy alta, y realmente creo que ya los pacientes, o cuando iniciemos una anticoagulación incluso, ¿no? Un paciente con una necesidad de novo, muchas veces ponemos el anticoagulante oral, ¿no? Sintrón, por ejemplo, porque los anticoagulantes de acción directa normalmente de entrada es más difícil que se autoricen. Y solemos asociar heparina de bajo peso, ¿no? Por el tiempo de decalaje en que empieza a hacer efecto warfarina. Entonces, creo que realmente ahora, a día de hoy, los pacientes, si ya está con tratamiento con insulina, pues no le supone un problema, ¿no? Porque está acostumbrado. Si es un paciente que solo tenía antidiabéticos orales, pues a lo mejor le supone, le puede impresionar un poco más, pero realmente con la motivación de que va a perder peso, que se lo expliquemos también, aparte del control de la diabetes, pues normalmente no suele ser un problema. Tiene la dosis muy fácil, porque realmente pone 0,6, ¿no? Como dosis de inicio, 1,2 y 1,8. No hay números intermedios, digamos. Entonces la dosificación es fácil, y realmente, aunque yo no dispongo de una enfermera, digamos, en mi consulta, ni dispongo de una enfermera a la que pueda derivarle el paciente, realmente yo le explico, y también los pacientes normalmente en los centros de salud pues suelen tener mucho apoyo, ¿no? Quiere decir que para cualquier problema pues pueden ir a enfermería, y seguro que a lo mejor para la primera inyección, si hay algún problema, pues realmente no me he encontrado con ningún paciente que en las revisiones me haya dicho no he podido iniciar el fármaco porque realmente yo no sabía cómo ponerme esto, tal, no me asusté, no me ha sucedido. O sea, que creo que es un problema, pero no un impedimento total. En cuanto a las revisiones, ¿no? Muchas veces ese es otro de los problemas, ¿no? Pensamos, jolín, no voy a ver el paciente a lo mejor en 6 meses. En cardiología solemos tener las revisiones pues bastante espaciadas, entre otras cosas porque no sé en vuestra zona, pero en mi caso pues las consultas realmente no hay sitio, no hay hueco, aunque quiera incluirlo, son pacientes que tienes que ir poniendo extra, en fin, todo esto empieza a ser un problema. Entonces, a veces pues eso te da también inseguridad, ¿no? ¿Sabes? No voy a ver el paciente en tanto tiempo, ¿qué pasará, no? Realmente con el tema de las hipoglucemias, que no da hipoglucemias severas, pues creo que esto nos tiene que hacer sentir mucho más seguros, ¿no? Y es un poco la práctica, ¿no? Igual que no nos da miedo a lo mejor de intensificar un tratamiento antihipertensivo y el paciente viene con uno y de pronto sale con una combinación de 3 y no te da miedo que el paciente vaya a tener una hipotensión o vaya a tener un síncope por esto, ¿no? Porque estás acostumbrado a manejarlo, pues con la diabetes pasa un poco igual. Cuando te vas acostumbrando, pues realmente vas viendo que el paciente vuelve a revisión, que no ha pasado nada, que no ha tenido ningún evento y tal, pues empiezas a sentirte seguro, ¿no? Y bueno, la diapositiva esta así un poco de broma, pues no tiene nada que ver con lo de la diabetes, pero lo que quiero decir es que muchas veces por poner pegas pues no hacemos nada, ¿no? Y si no hacemos nada, pues las cosas van siguiendo por inercia, y muchas veces pues eso, es mejor dar un pasito, ¿no? Y hacer algo que dejarlo todo como está, porque hay muchos problemas alrededor. Bueno, pues como conclusión es decir que el estudio LEADER mostró que el liraglutide reduce significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares, la mortalidad cardiovascular y por todas las causas en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular, que reduce la hemoglobina glicada más del 1% y el peso en una media, según ensayos clínicos, de 3,6 kilos, que tiene bajo riesgo de hipoglucemia debido a que tiene un efecto glucosa dependiente, que en general es bien tolerado, que normalmente si hay efectos secundarios suelen ser gastrointestinales pero transitorios. Y bueno, se puede decir que los resultados de los ensayos clínicos se reaplican en la práctica real, no solo por el pequeño y modesto estudio que yo he presentado, ¿no? Sino porque hay muchos más estudios en vida real ya publicados, por supuesto, como os podéis imaginar. Y bueno, pues eso era un poco lo que quería comunicaros. Muchas gracias, Silvia, por esta visión tan pragmática de este grupo terapéutico. Si os parece, las preguntas las hacemos al final todas, ¿no?
Y bueno, la verdad que esto cada vez se va complicando más acerca del tratamiento de la diabetes, afortunadamente para nosotros y para nuestros pacientes. Y bueno, tenemos a Juan José Gómez Doblas, que nos va a poner encima de la mesa las directrices que marca hoy día la Sociedad Española de Cardiología acerca del tratamiento de este factor de riesgo cardiovascular en pacientes cardiópatas. Muchas gracias por la invitación y por dejarme hablar un poquito de diabetes. Es importante eso, la diabetes y la cardiología. Yo sobre todo me voy a centrar la primera parte de la charla de por qué debemos de hablar de diabetes en cardiología y luego lo que se ha propuesto desde la Sociedad Española de Cardiología como el nuevo consenso de manejo de los pacientes diabéticos en prevención secundaria. En la diabetes los cardiólogos somos un poco, lo decía el otro día, un poco unos advenedizos, ¿no? Porque hasta hace muy poco era algo que veíamos pasar por delante nuestra y no le hacíamos ningún caso. Y como bien ha contado Silvia, hasta el 40%, entre el 30 y el 40%, dependiendo de la patología que veamos, son pacientes diabéticos. Y además son pacientes diabéticos de los que se mueren son de enfermedad cardiovascular. Es decir, que realmente era algo que veíamos pasar por delante, pero como era una estrategia, era un tipo de tratamiento o una patología en la que no nos sentíamos cómodos, no estábamos formados, y probablemente el otro factor es que no había fármacos que realmente produjeran reducciones de mortalidad significativa o de eventos, pues nos encontrábamos un poco fuera de juego, ¿no? Sin embargo, esto está cambiando y claramente ha cambiado, ¿no? Está claro que la diabetes es una de las enfermedades del futuro, en el sentido de cuanto que se trata con así, pues esto está muy de moda, hablar siempre de pandemias, pero realmente está creciendo porque crece tanto en los países desarrollados relacionados con la obesidad como en los que están en vías de desarrollo, porque de lo que más crece es precisamente el sobrepeso, y el sobrepeso se relaciona con diabetes. Cada vez más sabemos que el sobrepeso es una enfermedad de pobres y eso se relaciona, por tanto, que va a seguir creciendo en la mayoría de nuestras sociedades. Es decir, que la diabetes, lejos de bajar en cuanto a su prevalencia, va a subir. Además, sabemos también que la diabetes se relaciona con reducciones de mortalidad y fundamentalmente esa reducción de la supervivencia y ese aumento de la mortalidad del paciente diabético sobre todo se relaciona en el paciente que es diabético y que tiene enfermedad cardiovascular. Es decir, todos los pacientes diabéticos que vemos nosotros en nuestra consulta. Es decir, que la mayoría de los pacientes diabéticos con riesgo aparecen o por nuestra consulta o por la consulta del cirujano vascular, fundamentalmente, ¿no? El resto pueden estar en primaria, en endocrino, pero los que realmente se mueren son los nuestros. Estos son datos clásicos. Siempre se dice mucho esto de que los diabéticos se mueren de enfermedad cardiovascular. Bueno, esto está basado en estudios generalmente muy antiguos. Fijaros que estos son series de los 80, es un documento original que es del 95, que es una especie de monografía, y esta diapositiva de la derecha, que se repite montones de veces, pues como veis la causa coronaria es la principal causa de muerte en el paciente diabético, ¿no? Pero son datos antiguos. Es realmente que esto pasa todavía, pues fijar, bueno, no la tengo aquí, se me ha traspasado por el lado, pero en datos recientes, incluso españoles, datos de, por ejemplo, poblacionales, encontramos que la principal causa de mortalidad en España por diabetes sigue siendo la cardiopatía isquémica. La segunda es la insuficiencia cardíaca, pero la primera sigue siendo la cardiopatía isquémica, aunque es verdad que más consultan por insuficiencia cardíaca y por arteriopatía periférica de forma precoz que por cardiopatía isquémica, pero eso es un aspecto importante. Otro aspecto importante es esto, son datos del Eurospire 5, que además sabéis que 1/3 de los pacientes que se encuentran en España son andaluces, pues como cuando se analizan los pacientes que han tenido un síndrome coronarico agudo y que luego se ven en el seguimiento de estos pacientes, podéis fijaros que con alteraciones glucémicas de los pacientes que vemos en Europa, el 60% son diglicémicos, pero es que hay un 30% que son diabéticos reconocidos, pero es que hay otro 12% que se diagnostican de diabetes durante ese ingreso. Es decir que, como podéis ver, no podemos dejar quedarnos a un lado de este problema, ¿no? Esto es lo mismo complejo. Claro, cuando uno se plantea entonces actuar sobre la diabetes, dice, claro, antes estamos hablando de liraglutide, pero podemos hablar de muchos otros fármacos. Realmente la estrategia de abordaje de la diabetes no puede ser, digamos, desde un único aspecto, sino que tiene que ser muy multidisciplinar, porque realmente la reducción del control de los eventos cardiovasculares en el paciente diabético se relaciona fundamentalmente con actuar en todos los campos de los factores de riesgo: control de la dislipemia, conseguir que el paciente no fume, que pierda peso, que haga ejercicio, el tratamiento antiagregante, el tratamiento todo. Es más, sabéis perfectamente que el único estudio que realmente, hasta que han llegado los estudios con los nuevos fármacos, que produjo una reducción significativa de eventos, es el estudio STENO, que ahora os lo iba a enseñar, que fundamentalmente es una estrategia multifactorial muy agresiva sobre el control de los factores de riesgo, lo que producía una reducción de eventos cardiovasculares. Pero esta me gustaría señalarla sobre todo porque realmente dentro de este aspecto de control multifactorial de la diabetes, el control glucémico es solo una parte, ¿no? Y esto me gusta señalarlo porque luego vamos a ver lo que hacemos un cambio de concepto en el consenso que se ha elaborado sobre el manejo del paciente diabético, ¿no? Esto es lo que os decía. En el estudio STENO era un estudio
que supuso mucho impacto, incluso en el seguimiento a 20 años se sigue manteniendo este efecto de que cuando eres muy agresivo en el control de todos los factores de riesgo consigues un buen beneficio. Pero sabéis también que hay estudios muy estrictos de control glucémico, de reducción de la glicada, como la ACOR y todos estos, que consiguieron precisamente un efecto contradictorio sobre la mortalidad, es decir, se morían más. Lo cual significa que no podemos actuar solo sobre un factor, sino que tenemos que actuar sobre todo y de forma integrada y probablemente por todos los profesionales, no solo los cardiólogos, los médicos de familia, los internistas, los endocrinos, enfermería, etcétera. Claro, todo este cambio que os decía antes surge además, es decir, los cardiólogos volvemos a tener interés en la diabetes, o si no, bueno, volver, ¿no? Porque no que la hemos tenido, porque realmente empiezan a surgir una gran cantidad de fármacos que además, sobre todo, ponen el foco en la seguridad cardiovascular. Sabéis que después de la historia de la glitazona, pues ocurrió que se puso el foco en la seguridad cardiovascular y entonces hasta hace muy poco nos conformamos con que los fármacos redujeran, no, por lo menos no mataran, que es lo que pasaba con algunos fármacos antidiabéticos que conocíamos. Y a partir de ahí un boom, y además no es un boom que va a parar aquí, porque como bien sabéis, la diabetes probablemente después de la oncología el segundo campo donde más investigación se hace a nivel mundial y donde se espera que se haga más en los próximos 50 años. Es decir, que está claro que por aquí vamos a tener muchas novedades. No voy a entrar en todos los estudios porque los conocéis bien, sí me gustaría recalcar de todos los que hay, los que realmente son claramente positivos, ¿no? Sabéis que son los estudios con SLGT2, en PARREC con empagliflozina y el CANVAS con canagliflozina, que hay una reducción del MACE del 15%, el LIDER, que lo ha contado antes Silvia perfectamente, otra reducción de otro 13%, el SUSTAIN, que no penséis en él, pero pensar que va a ser el futuro. El semaglutide es un fármaco que es un GLP-1 mucho más potente que el liraglutide, que además lo hay intravenoso y ya ha demostrado un beneficio muy importante como un estudio SUSTAIN, pero que además también lo hay ya en formato oral y con buenos resultados. Estamos pendientes de los estudios de seguridad de evolución y eso probablemente nos va a dar un GLP-1 oral que va a tener un efecto tan potente, o quizás no sabemos, que los LGT2, ¿no? Y el CANVAS, que ya sabéis que es el estudio de Cana. Si os fijáis, el efecto es parecido, pero realmente en los endpoints son diferentes. Esto es una cosa que sí me gustaría recalcar, porque ponemos a veces las diapositivas. El efecto de los LGT2, sobre todo sabéis que lo importante es que reducen mortalidad de cualquier tipo, mortalidad cardiovascular, y uno de los aspectos característicos del LGT2 es reducción de insuficiencia cardíaca, de ingresos por insuficiencia cardíaca. Y gran parte de la mortalidad que se reduce en esos pacientes es por reducción de insuficiencia cardíaca. Pero en los GLP-1, en concreto en GLP-1 con semaglutide, en el líder se produce de nuevo reducción de mortalidad cardiovascular, reducción de mortalidad total, y esto es un aspecto que lo recordamos, hay que acordarse, porque estamos hablando de fármacos que pueden tener efectos en otros aspectos, como pasó por ejemplo con el alcohol, con la hipoglucemia, y esto no lo producen. Es decir, el efecto total de los efectos perjudiciales y beneficiosos, donde lo vemos realmente y donde no hay dudas, en la mortalidad total. Pues con los LGT2 y con liraglutide conseguimos reducción de mortalidad total, y esto es algo que tenemos que recordar. Pero sí que, esto me voy a saltar porque un poco contar, lo que sí me interesa sobre todo es que veáis este fármaco en concreto, que aunque sea un fármaco que no nos gusta menos porque parece menos accesible, porque hay que pincharlo y todo este tipo de cosas, fijaros que donde hace su efecto fundamental, aparte de la mortalidad total, es reducción de la mortalidad cardiovascular, pero hay reducción del infarto. Esto no pasa, por ejemplo, con los LGT2. En concreto no salía en el endpoint primario porque recoge los infartos no fatales, pero cuando juntas todo y sobre todo miras los fatales y los no fatales, hay reducción del infarto. Es decir, que hay un aspecto interesante en ese sentido, y también tiene un efecto protector nefrológico. Es decir, igual que pasa con los LGT2, a la larga producen reducción de eventos renales. Es decir, que esto es un aspecto también muy importante, porque es un aspecto que va a producir más eventos a largo plazo. Os lo repito, esto un poco por recalcar lo de la reducción de mortalidad total. Es decir, que estos son fármacos que se van a morir menos. Y ahí va todo, es decir, desde el que se suicida hasta el que tiene un accidente, hasta el que se muere por un infarto. Esto ha hecho, la llegada de todos estos fármacos, es que fundamentalmente se ha cambiado el foco del manejo de la diabetes, del manejo de la estrategia o el paradigma glucocéntrico, que estaba basado en que hay que mirar la glicada y bajarla, y con eso ya nos conformamos, y además incluso estaba en nuestros objetivos, los objetivos de primaria, que el paciente hay que mirar la glicada y que tiene que estar baja. Pues realmente eso, junto con los estudios que veíamos que bajábamos mucho la glicada y encima se morían más porque utilizábamos fármacos que probablemente producían hipoglucemia, la utilización de fármacos seguros y que reducen mortalidad y eventos cardiovasculares ha hecho que se cambie la estrategia y se ponga el foco de otra manera. De manera que tiene un paciente que tiene diabetes y enfermedad cardiovascular, ya veremos con los nuevos estudios qué pasa en los que no tienen enfermedad cardiovascular, pero ahora mismo los datos que tenemos son diabetes y enfermedad cardiovascular, pues probablemente hay dos grupos de fármacos que deberían de estar sí o sí en estos pacientes, dependiendo del perfil del paciente. Uno son los LGT2 y otros son análogos de GLP-1, en concreto el liraglutide, que es el único que tiene este estudio, ¿no? Fijaros que
eso ha hecho que las guías, incluso las guías más conservadoras como son las de la ADA, las guías de la ADA son muy conservadoras en el manejo de la diabetes, sobre todo en el uso de fármacos. Ya en el paciente con enfermedad cardiovascular colocan como una estrategia de actuación de las principales, la utilización de empagliflozina, y ahora también cana, y también del uso del liraglutide, porque son, digamos que no tenemos ninguna duda en este sentido, ¿no? Y esto lo que ha hecho es que cambie por completo la estrategia del control del paciente diabético. De una estrategia en que nos centrábamos en bajar la glicada, ahora lo que nos tenemos que centrar es una estrategia de reducción de eventos de mortalidad cardiovascular. Y yo creo que esto nadie lo puede dudar, es decir, que ante un paciente diabético, el paciente le da igual que tenga la glicada, lo que no quiere es que le corten el pie, que no se quede ciego, que no tenga un infarto y que no tenga un ictus y que no se muera al final, ¿no? Es decir, que eso es realmente lo que nos interesa a la hora de valorar los pacientes. Y cuando hablamos de reducción de mortalidad cardiovascular en pacientes que han tenido eventos cardiovasculares, no estamos hablando de un fármaco o hipoglucémico o antidiabético. Lo digo porque con esto de que os decía que somos un poco advenedizos, a veces vemos, por ejemplo, en Twitter o en algunas redes sociales, crítica a los cardiólogos porque tratamos a estos pacientes con estos nuevos fármacos. Y yo, cuando hay alguien que nos dice eso, yo siempre digo lo mismo. Nosotros no estamos tratando a pacientes diabéticos, estamos haciendo prevención secundaria. Es decir, estos fármacos son la estatina de este siglo, es decir, los LGT. Nosotros cuando usamos estatina no lo usamos para bajarle el colesterol, porque el paciente a lo mejor tiene 130 de LDL, lo estamos utilizando porque estamos queriendo reducir los eventos cardiovasculares de ese paciente. Pues con esto estamos en la misma situación. Fijaros, aún así se usan muy poco. GLP-1, estudio RICAR, este es un estudio que se ha hecho de la SEC, GLP-1 no llega al 2% en los cardiólogos, 0,4% en primaria, ¿no? Y SELEGT2 todavía menos. Estos datos se han replicado ahora y está creciendo, pero todavía está muy lejos, ¿no? Eurospire, fijaros, incretinas, que incluye los de PP4, con lo cual no es real ese 12%, estamos también en unos porcentajes muy pequeños, SELEGT2 un 4%. Entonces, con todo esto que yo os quería contar, y esto voy a ser rápido porque el algoritmo de la SEC realmente no tiene mucho, solo es un cambio realmente, pero sí que es sencillo de utilizar. La Sociedad Española de Cardiología, el Grupo de Trabajo de Diabetes, pues decidió hacer unas recomendaciones de tratamiento para el paciente con enfermedad cardiovascular, el paciente diabético, ¿no? En este algoritmo, en esta monografía, en este consenso, no se habla del paciente que está en prevención primaria, nos centramos exclusivamente en aquel paciente que tiene eventos cardiovasculares, que realmente son los pacientes que se han testado en los estudios que se han comentado previamente. Y algunas de las cosas que dice este consenso, la primera es esta, ¿no? Que tiene alguna pequeña novedad y por eso lo he puesto, ¿no? Es decir, que ¿cuáles son los objetivos de control en los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular? Bueno, la mayoría os sentiríais reconocible en casi todos los que se dice aquí, porque tiene que hacer ejercicio, que tiene que tener el IMC por debajo de 25, de que no fume. Hay algunos aspectos que quizás a veces tenemos dudas. ¿El control glucémico dónde debe estar? Pues seguimos diciendo que la hemoglobina glicada debe estar por debajo de 6,5. La presión arterial, que puede haber alguna, digamos, también discusión con los recientes estudios y tal, pero en general se habla de menos de 14, 8,5, y en pacientes con insuficiencia renal un poquito menos, 13, 8,5. Quizás la novedad está en el control del LDL, que se ha ido un paso más allá. Sabéis que todas las guías recomiendan controles del LDL en prevención secundaria menos de 70, salvo hay una recomendación solo de los endocrinos americanos que se iban un poco más allá. Y justo aquí se ha hecho un poco lo que hacen los endocrinos americanos, los clínicos, ¿no? Que se dice que habría que ir a LDL de menos de 55 en pacientes con riesgo extremo. Riesgo extremo son pacientes con fuerte carga familiar, pacientes que tienen eventos incluso con LDL de menos de 70, o pacientes con enfermedad renal crónica y hiperclotemia familiar, ¿no? Ese sería quizá el matiz en cuanto a los objetivos, ¿no? Esta también es interesante porque vais a ver luego que el consenso se basa en gran parte en esta diapositiva. Esta diapositiva no es más que cómo hay que ajustar los antidiabéticos en función de la función renal. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tenemos dos grupos farmacológicos, uno son los SGLT2 y otro son los GLP-1 que reducen eventos cardiovasculares en el paciente diabético, pues a la hora de utilizarlos hay algo que nos limita, y es que los SGLT2, como bien sabéis, no los podemos utilizar con filtrados reducidos, no porque produzcan ningún efecto secundario, sino porque no son efectivos en esos grados, por lo menos con los estudios que tenemos ahora, ya veremos en el futuro. Pero realmente, si os fijáis, pues todos los niveles de SGLT2 nos quedaríamos como mucho hasta 45 de filtrado glomerular, ¿no? Incluso la DAPA ni siquiera está recomendado en ese grupo. Pero bueno, veremos qué pasa con los estudios, que probablemente esto yo creo que también que va a ir un poquito hacia la derecha, porque sabéis que son factores también que hacen protección renal, ¿no? Así que en este sentido yo creo que hay esto. Pero sí que hay un factor limitante, y muchos de nuestros pacientes, sobre todo los que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad
edad avanzada, mucha comorbilidad, muchos tienen filtrados glomerulares más reducidos. Y fijaros que aquí es donde los GLP-1 sí que tienen un papel claro. En concreto, liraglutida incluso ya en ficha técnica se puede utilizar hasta por encima de filtrados, hasta filtrados de glomerulares de 15, es decir, insuficiencia renal crónica avanzada. Y lo pongo esto porque veréis luego que en el algoritmo, uno de los aspectos, el primer aspecto que se plantea es qué filtrado glomerular tiene el paciente a la hora de decidir, ¿no? Este es el algoritmo que al final se resume en esta monografía, que la tenéis colgada en la página de la Sociedad Española de Cardiología y que ahora se va a publicar también en una editorial de la Revista Española de Cardiología. Y veis que, fijaros, lo que se hace es que la glicada por aquí no la vemos al principio, ¿no? Voy a ponerla un poquito más grande, ¿no? Cuando se decide qué hay que hacer con un paciente diabético, qué fármaco lo tengo que poner, lo primero que me tiene que primar es un fármaco que tenga beneficio cardiovascular, es decir, que reduzca eventos cardiovasculares, ¿no? Y en ese sentido solo tenemos dos. Uno son los análogos GLP-1 y tenemos también los ISGLT2. Tenemos también la metformina, que no se me ha olvidado. La metformina además sigue siendo el primer escalón incluso en este algoritmo, porque realmente, aunque tiene un estudio muy pequeño y de hace mucho tiempo, pero realmente desde el punto de vista de coste-eficacia no tiene color. Y un fármaco que además generalmente, sabéis también que en la diabetes cada vez más vamos a los tratamientos combinados, al tratamiento dual, y eso significa que vamos a empezar en muchos casos con tratamientos combinados con metformina y SGLT2, metformina y GLP-1. Es decir, que la metformina sigue estando de base, pero salvo en el paciente con insuficiencia renal crónica muy avanzada, pero en la gran mayoría de los pacientes lo podemos incluir. Y en función, la segunda pregunta es, ¿quiero reducir el beneficio cardiovascular? Pues lo segundo que hago es, ¿qué filtrado glomerular tengo? Y según qué filtrado, utilizaré un fármaco u otro. ¿Por qué? Porque los filtrados reducidos, fundamentalmente voy a tener que utilizar GLP-1. Hasta la fecha solo liraglutide, por debajo de 45. Por encima de 45 podemos utilizar pues casi lo que queramos. La metformina, obviamente, y luego podemos utilizar GLP-1 o SGLT2. Y por filtrados por encima de 60, 3/4 de lo mismo. Es a partir de aquí en donde sí entra en la glicada, porque se supone que si el paciente sigue con mal control, pues intentaremos añadir otro fármaco antidiabético. Y en ese fármaco antidiabético, fundamentalmente, la primera elección va a ser utilizar el otro fármaco que no utilizábamos y que también tiene beneficio cardiovascular. Es decir, si el paciente empezó con SGLT2 o con GLP-1, pues lo que va a hacer es añadirle el que no tomaba, o sea, y siempre con el condicionante de la función renal que hablábamos previamente, ¿no? Y si a partir de aquí el paciente sigue sin estar controlado, pues utilizaremos el resto de los fármacos que utilizamos en el control de diabetes, siempre con dos premisas: fármacos que, si puede ser, no aumenten el peso, y fármacos que no produzcan hipoglucemia. Y quizás por ahí es donde están, por ejemplo, los DPP-4, y ya en estadio de mal control claro, pues entonces tendríamos que utilizar la insulina. Bueno, pues este sería un poco el algoritmo, que quizás lo que tiene de novedoso, y es verdad que, aunque no es el primero que lo hace así, yo creo que las guías canadienses también van en este sentido, es que pone el foco por primera vez exclusivamente en la prevención cardiovascular y no en la glicada. Es decir, se ha, digamos, puesto en papel algo que estamos diciendo hace tiempo, pero que realmente hasta la fecha no estaba, digamos, en la mayoría de las recomendaciones que existen por las diferentes sociedades. Yo creo que nos tenemos que tener seguro con la utilización de estos fármacos, y tenemos que pensar que cuando lo usamos estamos utilizando fármacos de prevención secundaria clara. Es decir, estamos pacientes con enfermedad cardiovascular demostrada y que reducimos eventos cardiovasculares y mortalidad. Y por tanto, nuestra tarea es reducir esa mortalidad y esos eventos en estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos por ceñiros al tiempo, y eso nos permite intercambiar algunas preguntas. Y si tenéis en la audiencia alguna preguntilla. ¿Hay micrófono para darle? Viene para acá. Hola, buenos días. Felicitaros a los dos por las presentaciones, y quería preguntarte especialmente a ti, Silvia. Primero, veo que maneja el fármaco desde hace tiempo. Yo también tengo algunos pacientes y quería, más que una pregunta, un comentario, a ver qué experiencia tienes tú. Yo de 8 pacientes he tenido que en los últimos que he puesto he tenido que avisarles de que van a tener que bajar la insulina. Y de hecho a uno ha habido que quitársela porque hace hipoglucemia severa. Lo digo por la diapositiva y para los compañeros que vayan a utilizarlo, que lo estén utilizando. Yo sí he visto hipoglucemia severa. Lo que pasa es que son pacientes expertos
y saben que si van teniendo hipoglucemias tienen que ir reduciendo la dosis de insulina. Yo creo que deberíamos dejar el mensaje de que cuando pongamos este fármaco las hipoglucemias van a venir. ¿Tú qué experiencia has tenido? La verdad es que sí, que el comentario es muy acertado porque yo no lo he dicho, pero realmente cuando prescribes el fármaco, si tiene insulina debes de bajar un 20% en cada toma la dosis de entrada, sin esperar que tenga hipoglucemias ni no las tenga. Y de hecho con sulfonilurea, que muchos todavía están con sulfonilurea, habría que reducirlo también un 50%. Entonces es cierto lo que tú dices, que las hipoglucemias las tienen no por liraglutide, sino claro por los otros fármacos y al asociarlo porque tienes que reducir dosis. No he llegado a tener esas experiencias de hipoglucemia porque la verdad al principio los derivaba endocrinos y ellos pues los ajustaban perfectamente, y ahora ya que yo lo manejo pues también voy con esa premisa. Pero es cierto eso que tú dices, y yo al principio lo que hacía es que realmente instauraba el tratamiento en pacientes que no tenían insulina. Un poco si lo hacía yo, ¿no? No lo mandaba endocrino por evitar este problema y esta dificultad de manejo. Y ahora pues ya un poco también pues vas eso, cogiendo más confianza, y sí que lo instalo en pacientes que están con insulina, que además tienen esa facilidad de que para el tema del inyectable pues ya no les supone un problema, pero sí que baja un 20% la dosis de insulina en cada toma, que es lo que recomiendan también en endocrinos. Gracias. Bueno, yo en primer lugar, pues felicitaros por las exposiciones, porque son súper ilustrativas. Yo tengo una duda también para Silvia sobre el manejo del liraglutide, y es respecto a las dosis. Me explico. El beneficio de bajar el peso, de controlar la glicada, a lo mejor tú no tienes que llegar a la dosis de 1.8. Y muchas veces también los cardiólogos, sobre todo cuando empezamos con fármacos nuevos, pues no siempre somos propensos a llegar a la dosis máxima. Pero claro, cuando uno se lee el estudio LIDER y ve que la dosis media, la mediana de dosis era 1.78, o sea que es que la mayoría de los pacientes, la inmensa mayoría, los tenían con la dosis alta. Entonces, la duda que a mí me queda es, ¿hay alguna información de práctica real que se vea si eso influye? Porque claro, sabemos que para otros fármacos sí que influye, porque el beneficio de perder el peso, eso lo ves, pero que se te mueran menos, para eso necesitan miles de pacientes. Entonces, esa es mi duda, sí. No sé qué piensas. Bueno, yo normalmente lo que hago, y es lo que suele hacer endocrino, ¿no? En iniciar lo que hemos dicho, la dosis de 0,6 normalmente no es una dosis para dejarla a largo plazo. Generalmente eso es una semana, 2 como mucho, depende de las náuseas, y pasar 1,2. El objetivo yo creo que tenemos que tener en mente es 1,2 mínimo. Lo que tú dices de 1,8 es cierto, porque bueno, yo tengo incluso algunas diapositivas que no he presentado, que es verdad que donde sostiene más reducción de glicada, lógicamente, y de peso, es con la dosis de 1,8. Como tú bien dices, medir exactamente la mortalidad cardiovascular por todas las causas, que puede ser con 1,2 y con 1,8, pues no tenemos esa información. Pero es verdad que donde sostiene mayor eficacia para control metabólico y para reducción de peso es con la dosis de 1,8. Cuando yo he ido revisando los pacientes que mandaba inicialmente a endocrinología, ¿no? Que así un poco es como he ido aprendiendo también, pues es verdad que ellos muchas veces llegaban a dosis de 1,8. Yo es verdad que hasta el momento normalmente me queda más en 1,2, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? Te da un poco más de miedo, pero creo que al final, si el paciente sigue con la glicada mal controlada y en las revisiones, el objetivo es llegar a 1,8. Y realmente tienes razón, pero que realmente esto pasa en todo, ¿no? O sea, siempre estamos hablando porque en insuficiencia cardíaca no llegamos a dosis máxima de beta bloqueante, los IEC, los Aradol, los estudios de insuficiencia cardíaca eran dosis máxima y tampoco tenemos, es decir, que estoy de acuerdo contigo, probablemente dosis más bajas no sean tan eficaces, pero que por lo menos que eso no sea un impedimento para decir, bueno, pues como no voy a llegar a dosis máxima, no empiezo, ¿no? Sino que yo creo que eso, que un poco hay que ir andando el camino, ¿no? Y en general eso, yo creo que nos quedamos cortos muchas veces, pues eso, en insuficiencia cardíaca sobre todo, estamos hartos de hablarlo, ¿no? Que realmente también nos quedamos cortos, pero creo que sí, que el objetivo mínimo 1,2 por supuesto, 0,6 es que es de transición, pero no, excepto algún caso muy concreto de alguien que tiene unas náuseas que no tolera, pero por tolerancia. Pero el objetivo 1,2 mínimo, y probablemente tengamos que tener en mente 1,8 siempre que la glicada todavía no esté optimizada. En primer lugar, felicitaros por la presentación, yo creo que queda muy clara. Yo creo que es muy oportuno hablar en un congreso andaluz de diabetes porque, como sabemos todos, Andalucía está imparable y estamos en el ranking de las comunidades en la primera de diabetes, ¿no? Y de todas las complicaciones que tienen, ¿no? Que eso es un dato más de lo imparable que estamos, ¿no? Pero yo quería hacer una pregunta, dado que
Silvia, tú nos has contado tu experiencia y Juanjo ha hablado de este documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología. Y aprovechando un poco la diapositiva que has puesto, claro, los endocrinos dicen que los cardiólogos nos dedicamos a la diabetes porque han salido nuevos fármacos y hay más posibilidades financieras de que nos lleven al Congreso. Que eso es lo que dicen los endocrinos, ¿no? Y Juanjo, eso sí lo es un tema que está ahí, ¿no? Pero claro, a mí lo que me preocupa es que yo creo que sí tenemos que tratar, porque estamos haciendo prevención secundaria, como lo vende Juanjo como representante de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Andaluza de Cardiología, ¿no? Y Silvia ha dicho no dejemos de pasar esa oportunidad. Como cardiólogo estoy de acuerdo, claro, pero el problema un poco es ver esa organización, porque tenemos muchas listas de espera de todos. Y la lista de espera muchas veces igual la creamos nosotros. Paciente infartado, diabético, que se hace diabético. Ahora le voy a tratar yo la diabetes, pero de todas maneras no me fío, va al endocrino. También a lo mejor tiene que ir al nefrólogo porque tiene una tasa de filtración. En ese documento de consenso ¿se viene algunas directrices sobre quién debe ver esos pacientes o hay que hacer muchas citas para que lo vea todo el mundo, para que haya mucha lista de espera? Y como somos mediterráneos nos encanta hablar del médico y de los médicos, de que el médico funcionamos más, de que vamos mucho en lista de espera, o sería mejor un abordaje como el esteno multidisciplinar, que lo vea un médico y le dé caña en todos los aspectos, ¿no? Esa era la pregunta. Muchas gracias, Manolo. Es muy buena pregunta, además. Bueno, yo no intento venderlo, intento que digamos, de alguna manera nos comprometamos con la diabetes, ¿no? Yo creo que una cosa que además ya hacía tiempo que había gente que trataba diabetes, y además sirvió un ejemplo. Fijaros que ya hace mucho tiempo lo estaba haciendo, hay muchos cardiólogos que lo hacían, ¿no? Porque estaban convencidos de que eso, y tú mismo lo has estudiado hace mucho tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? En cuanto a lo segundo, yo creo que eso tiene una fácil respuesta, es que la diabetes no es de nadie, ¿eh? La diabetes es del paciente, y si alguien tiene que encargarse de su control de forma integral es su médico de familia. Es decir, la diabetes de toda la vida, y los endocrinos hace mucho tiempo que externalizaron la diabetes a primaria. La prueba es que ahora en algunos aspectos la quieren recoger, pero ellos tienen otros intereses, y la diabetes era de primaria, es de primaria y será de primaria. Eso no tiene eso está clarísimo, y es un médico el que tiene que decirlo. Yo ahí no tengo ninguna duda. Con lo cual no es que todo eso que tú cuentas de esos circuitos que se crean falsamente, que estoy en contra de ellos también, pues no deberían de ocurrir. Dicho eso, no tiene nada que ver con que cuando tú tienes un paciente que pasa por delante de la consulta, que además va al cardiólogo, o que ha tenido un síndrome coronario agudo y que en ese momento se le diagnostica de diabetes, o que es diabético y pasa por la planta porque ha tenido un infarto de esto que vemos ahora en 2 días, pero tiene metformina y una sulfonilurea, es el momento ideal para que el cardiólogo haga un cambio de tratamiento, no para que le mejore el control de la glucemia, que a lo mejor incluso en ese momento está falsamente elevada, sino exclusivamente para reducir su evento a largo plazo, como prevención secundaria. En ese momento ese paciente, si es un paciente que es candidato con SGLT2 o un GLP-1, debería empezar a hacerlo, porque además el cardiólogo primero lo hace y tiene la capacidad y el liderazgo para hacerlo y para convencer al paciente, y el paciente también la toma, ¿no? Igual que en los programas de rehabilitación cardíaca, no tiene por qué ser el momento del alta, pero en el momento, digamos, de contacto con cardiología. Y lo segundo es porque muchas veces el médico de primaria no lo va a hacer, porque el médico de atención primaria tiene muchas limitaciones, está muy presionado, y si nosotros tenemos poco tiempo, él tiene menos tiempo, ¿no? Es decir, que él sí es verdad que tiene el apoyo de enfermería y tú lo puedes usar. Yo muchas veces cuando he usado un GLP-1, lo que hago es que le digo, mire, yo lo voy a poner tal, pero si tiene alguna duda, vaya a la consulta a su enfermera, porque la enfermera sabe manejar perfectamente las agujas, sabe cómo hay que sacarlas de la farmacia, sabe todos los detalles. Y en ese caso tú ya has apoyado al médico de primaria, encima además el gasto, que es un problema que ellos tienen, lo asumes tú inicialmente, con lo cual tampoco va a ser un problema, y realmente no hay ningún tipo de inconveniente con eso. Eso lo hacemos todos los días con los anticoagulantes directos, por ejemplo. Es decir, ¿el anticoagulante es un tema de cardiología? No, es un tema de su médico, de todo el que ve ese tipo de pacientes. Pero nosotros asumimos el liderazgo porque vemos a esos pacientes en determinados momentos, y luego ese enfermo se va de alta primaria y lo seguirá primaria, y tienen que saber manejarlo. Así que yo creo que ahí realmente nosotros sí que tenemos ese papel, porque además, a lo mejor es que no sabemos si es que lo reconocemos, pero los cardiólogos en general, dentro de la comunidad científica, tenemos mucho liderazgo cuando se nos mete en la cabeza que hay, y eso es así porque casi siempre hemos ido muy detrás de los ensayos clínicos. Si os fijáis, los nefrólogos no tienen ensayos clínicos, es que no tienen ensayos clínicos como los nuestros. Los endocrinos hasta ahora, por lo de la FDA, no han tenido ensayos clínicos, es decir que nuestra práctica está muy relacionada con eso. Entonces, lo que hacemos porque está sustentado, y eso hace que otras sociedades se peguen mucho a lo que nosotros decimos, y por eso yo creo que hay que asumir ese liderazgo en los aspectos que nos toquen.
Antes, buenos días. Felicitaros por la buena exposición que habéis tenido. Como ya somos amigos, nos conocemos. Y yo quisiera, como hay dos componentes en la mesa que nos dedicamos, igual que yo, a ver qué es lo que pasa al paciente que tiene un evento cardiológico, yo quisiera que me dijerais, aparte de cambiar el estilo de vida, el papel del ejercicio en estos pacientes, porque nos encontramos, cuando están los pacientes diabéticos haciendo un programa de rehabilitación cardíaca, unas hipoglucemias importantes. Yo lo que quiero es saber, una vez que sale de nosotros, hacer mucho hincapié en que deben hacer ejercicio y cómo nos manejamos ahí con las posibles hipoglucemias que pueda tener si están con insulina y con liraglutide, por ejemplo. Bueno, empiezo yo, pero vamos, la que más sabe de esto es Silvia. Vamos, hay dos aspectos que antes quería comentar cuando habéis comentado lo de la hipoglucemia. Un aspecto importante es en el paciente que toma liraglutide y toma un fármaco hipoglucemiante, como puede ser una sulfonilurea o puede ser insulina, un paciente que es de especial riesgo, el paciente que tiene insuficiencia renal. Muchos de los que hay, por ejemplo, Amador B, que son pacientes con insuficiencia cardíaca, que además pueden insuficiencia renal fluctuante, esos son los que hay que tener cuidado, porque a veces esa insuficiencia renal favorece también la hipoglucemia, ¿no?, por el acúmulo de los fármacos. Y la segunda medida mejor contra la hipoglucemia es no tomar fármaco hipoglucemiante. Está más claro que el agua. Es decir, si tú tienes sulfonilurea, quítasela. Y si tiene insulina, no la puedes quitar, pues entonces lo más importante es que pierda peso. Entonces lo que habrá que hacer es reducir las dosis de insulina progresivamente. Pensad que estos fármacos, el liraglutide es mucho más potente que los SGLT2, pero en general te bajan entre 0,6, 1 y algo, un poquito más los GLP-1, la glicada. Si estás tomando insulina y pierdes peso, pues vas a controlar mejor la diabetes, con lo cual el mismo fármaco no lo puedes mantener. Cuando empiezas con liraglutide, yo muchas veces, muchos pacientes, incluso con SGLT2, si están con insulina, porque la sulfonilurea las quito siempre, lo que hago es bajarle un poquito las dosis de insulina basal que tengan, ¿no? Y si van perdiendo peso, se lo dice al paciente. Si tiene hipoglucemia, baja insulina, porque a veces es realmente un problema. Además, pensar que los pacientes de los que se mueren muchas veces enfermedades cardiovasculares y tal, y hay muchos estudios que lo ponen de manifiesto, son a través de hipoglucemias que a veces desencadenan problemas arrítmicos, ¿sabes?, que producen alargan el QT, una serie de factores que favorecen ese tema de eventos de arritmia. Entonces, es estar pendiente de comentárselo al paciente y si tiene farmacoglucemiante, quítalo. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una para Juanjo también. Bueno, y son dos los grupos fundamentales que han venido a aportar algo más en cuanto a prevención cardiovascular, ¿no? Pero imagínate que lo que recibe en la consulta es un paciente obeso con un índice de masa corporal de 35, una fracción de eyección de un 35, un filtrado por encima de 60 y que ha tenido un ingreso por un infarto con insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por dónde empezarías? ¿Empezarías con liraglutide? ¿Empezarías con inhibidor de SGLT2? ¿O los dos de entrada junto con la metformina? Muy buena pregunta. Bueno, primero antes quería hacer otra matización que siempre se me olvida. Los GLP-1 no han demostrado más efecto en los mayores de 30. Es que el Visao dice más de 30, pero el líder eran pacientes que tenían cualquier IMC. Es decir, que si veis pacientes que tienen un IMC de 29 y pensáis que tiene que tomarlo, lo tiene que tomar. Es decir, que esto es una cosa que digamos. Y respecto a la pregunta de insuficiencia cardíaca, es una pregunta excelente porque fijaros, igual que los cardiólogos somos muy lanzados para esto, algunas veces cuando hay evidencia y a veces que también nos pasamos un poco, ¿no? Entonces, los GLP-1 no han demostrado nada en reducción de insuficiencia cardíaca. Incluso el liraglutide inicialmente había estudios experimentales en animales porque se pensaba que ese efecto iba a ser protector a nivel miocárdico, pero después en la clínica no se ha demostrado, ¿no? En cambio, los SGLT2 sí sabéis que tiene una reducción clara de ingresos por insuficiencia cardíaca, pero en pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca. El 10% del EMPA-REG solo tienen insuficiencia cardíaca y no sabemos ni siquiera de qué tipo. Probablemente la mayoría sería preservada. Entonces, cuando tiene un paciente con insuficiencia cardíaca clara, que además es diabético, y te planteas poner uno de estos fármacos, hay que andarse con ojo, porque hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Uno lo hemos dicho antes, la insuficiencia renal, que con los SGLT2 hay que andar con cuidado. El GLP-1 te da más seguridad en ese sentido. Y segundo, los SGLT2 hasta la fecha no tenemos un estudio que haya analizado esa población con insuficiencia cardíaca. Ahora tenemos tanto los emperos de preservada como de deprimida, que están ya en marcha los dos, y hay uno de DAPA, que también está en insuficiencia cardíaca deprimida, casi con 4.000 pacientes, que también nos va a decir qué pasa exactamente en esa población, porque ahí es una población además más frágil, con muchos diuréticos concomitantes, que habría que tener su cuidado. Yo depende del perfil. Si una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con preservada, y eso ya es una opinión personal, iría a un SGLT2 casi seguro. Y si está muy gordo, pues probablemente, y tiene algo de insuficiencia renal, iría a un GLP-1.
Y también se pueden asociar, así que bueno, pues Eso que muchas veces acabarías por los dos. A veces pueda pasar que tengas que necesitarlo. Yo creo que hay tiempo para una más. ¿Alguna por ahí? Si no, le pregunto yo a Silvia. Ahora que está tan de moda y tan encima de la mesa la adherencia a los tratamientos, con liraglutide, ¿tú crees que la adherencia vendrá determinada por los efectos secundarios digestivos o más bien por el tema de que sea un pinchazo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo he tenido buena experiencia en cuanto a la adherencia. Realmente de los pacientes a los que se le iniciaron, solo uno lo dejó. Y bueno, era una paciente un poco compleja porque de hecho en endocrino incluso le habían planteado cirugía bariátrica, pero por algún tema de depresión, la valoración de psiquiatría no había salido adelante, o sea que era una paciente un poco peculiar. Pero en general la adherencia veo que es buena. Yo creo que los pacientes se motivan mucho por lo de la pérdida de peso, ¿no? Lo que hemos dicho, que darle una herramienta que no sea solamente recomendaciones, pues yo paciente cuando le pongo el tratamiento, ¿no? Especialmente si son pacientes que no tienen tratamiento con insulina, no, le voy a poner un tratamiento pero es pinchado, ¿no? Y enseguida, pero es insulina, no es insulina, se parece, está, es pinchado, le va a mejorar el azúcar y va a usted a perder peso. Y la verdad es que cuando le dices eso, pues todos salen encantados, ¿no? Hombre, si me ayuda a perder peso, entonces yo creo que la adherencia en general es buena, se motivan por este aspecto y lo que digo, ¿no? Que realmente lo del tema de que sea pinchado puede ser al principio una reserva, pero no encuentro en las revisiones que los pacientes se quejen, ¿no? Realmente de que tengo que pincharme todos los días este fármaco, y en los estudios también, ¿no? En el líder y el seguimiento y el abandono era mínimo, o sea que no es solo, ¿no? En mi experiencia reducida, sino que realmente el abandono ha sido bajo, o sea que no creo que el cumplimiento en este caso, bueno, como todos los fármacos, ¿no? Pues no será del 100% por supuesto, pero no creo que tenga que ser especialmente bajo. Muy bien, pues felicitaros a los dos por las presentaciones y por lo práctico que ha sido. Espero que lo hayáis podido aprovechar y muchas gracias por la presencia.